Bueno, bendito Dios por la alabanza y la adoración que el Señor la reciba con agrado. Bueno, me es un privilegio presentar al profeta Yasser Barroso. Profeta, esta es su casa, este es su tiempo. Fluya como el Espíritu Santo lo manda. Gracias. Bueno, saludos a todos. Muy buenas tardes. Es un gusto estar acá con ustedes. Veo caras conocidas, nombres conocidos. Saludos y cariños. Bueno, evidentemente oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea tu Santo Espíritu, usando, lo voy a decir así de manera alegre, usando al burro. Padre, por amor a tu nombre, exáltate y glorifícate. Guarda nuestros corazones, Señor, en la sincera fidelidad a Cristo. Guarda nuestros sentidos naturales, espirituales, en la sincera fidelidad a Cristo. Somos tuyos, Señor. Es el Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, incluyendo la mía. Te digo, como decía el apóstol Pablo, ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado, lo cual se hace tan difícil, Padre, para nosotros predicar tu palabra, sabiendo que somos hombres débiles, tan necesitados de ti, Señor, tan incompetentes, inútiles, Señor. Así que solo tu Santo Espíritu puede ministrar nuestras vidas. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Tú eres el Maestro, tú eres el Señor. Ten misericordia de nosotros, perdónanos. Señor, quiero presentar una vez delante de ti la vida del pastor Mark, la profeta Astrid. Gracias por usarlos a ellos para esta invitación. Señor, los levantamos delante de ti, sean benditos, sea cumplida tu palabra en ellos, como dice el Salmo 138:8, no desampares la obra de tus manos, sino cumples tu propósito en ellos, como lo dice ese Salmo, como dice Filipenses 1:6, tú que comienzas la buena obra la terminarás en perfección hasta el día de Jesucristo. Gracias, Padre. Igualmente bendecimos la vida de Papá Byron, mamá Silvia, Papá Byron, con el profeta Jorge, que me precedió, Señor, en esta responsabilidad. Ambos, Papá Byron y profeta Jorge, están ahora en Argentina. Sea tu gracia, tu favor, tu misericordia con ellos. Padre, y gracias por nuestros hermanos ministeriales. Y ahora, Señor, hónrate a ti mismo en dar palabra que pueda ser de bendición, de edificación, de exhortación a tu pueblo, Señor. Por amor a tu pueblo, aquí estamos. Nos reconocemos como eunucos en el sentido, Señor, que es tu iglesia, es tu pueblo, es tu nombre, es tu gloria, es tu reino, y somos siervos tuyos por amor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, saludos al pastor Mark, al profeta Astrid, a todos ustedes, mis amados. No entiendo, a veces aquí en la pantalla a uno le sale todo el mundo en la pantalla y otras veces, a ver, aquí, ahora sí, me salió aquí, ahora estamos todos, ya logré verlos a todos, aunque sean chiquititos, pero logré verlos a todos. Y bueno, y sé que hay algunos que verán la transmisión por vía YouTube, por lo tanto no los veo aquí, pero les mando los saludos a ellos también, los que puedan ver ahora en YouTube en tiempo real o de manera diferida. Bien, estaba yo orando en esta semana por la palabra a compartir con ustedes y la instrucción que recibí del Espíritu Santo fue de alguna manera continuar la secuencia que traían mis amados, el apóstol Oscar y el profeta Jorge Ruiz, de tal manera que tuve que contactarlos a ellos, pedirles que me comentaran más o menos de qué habían hablado y ver un pedacito del video de cada uno de ellos con el fin de cumplir esa instrucción de parte del Señor de darle seguimiento. En ese sentido, recuerdo, y por lo tanto les recuerdo también, que de alguna manera el apóstol Oscar Aguirre, muy linda, les comentó una palabra que el resumen es pasemos al otro lado, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo dice a los discípulos, pasemos al otro lado, y evidentemente, ustedes recordarán el pasaje y la enseñanza, que se levantó una tormenta, se levantó una oposición.
Y una gran enseñanza porque muchas veces así mismo sucede en nuestra vida. Dios nos da una palabra, ¿verdad? Y se levantan las tormentas y ese día sale uno a la calle y los pájaros lo contaminan a uno y pisa lo que no tiene que pisar y todo el infierno se viene en contra, ¿no? Ese día o en esa etapa o en esas temporadas. De tal manera que definitivamente hay que caminar creyendo en la palabra que Dios a uno le da. Yo recuerdo que en mis primeros años de vida cristiana, habían personas que decían, bueno, si algo es de Dios, todo se te va a dar. No, hay muchos ejemplos en la Biblia que precisamente porque la cosa es de Dios, la cosa se complica, ¿no? Estaba escuchando yo hace un tiempo a un hombre de Dios que pasó a la presencia de Dios, este hombre de Dios llamado Derek Prince, el inglés, que tuvo un ministerio del Espíritu muy reconocido en los Estados Unidos. Y él decía, él citaba a otro ministro, ese sí no conozco, estaba hablando de la importancia del Espíritu Santo. Y él decía, ¿cuál es la evidencia de que tenemos al Espíritu Santo? Y normalmente la mayoría de nosotros vamos a decir la evidencia que tenemos al Espíritu Santo es hablar en lenguas, los dones, sobre todo hablar en lenguas. Y él decía, la evidencia que tienes al Espíritu Santo son problemas. Me llamó la atención, son problemas porque una vez que uno está caminando con el Señor y el Señor está con uno, la realidad es que el infierno se viene en contra. Y me gustó eso, porque la verdad es que hoy en día muchas veces caemos en la tentación de predicar un evangelio light, ¿verdad? Y Jesús nos advirtió que el que no toma su cruz cada día y le sigue, no puede ser su discípulo. El Señor Jesús nos advirtió que el que pone su mano en el arado y mira atrás no es su discípulo, ¿verdad? El Señor Jesús nos advirtió que el que no pierda su vida ahora en todo lo que tiene que ver con las cosas de este mundo no es digno de ser llamado. Así que la situación no es tan sencilla como parece. Y cuando tenemos una palabra de pasar al otro lado, precisamente es eso, ahí se cumple lo que dice Romanos 10, ¿verdad? La fe viene por el oír, y por el oír una palabra rema, activada, vivificada, ¿verdad? Ya sea una palabra que procede del logos, de todo el consejo de Dios ya escrito, o una palabra en tiempo real, ¿verdad? Quiero que vayas como la palabra que el Señor Jesús le dio a Ananías en Hechos 8. Ve a la calle derecha y ahí te vas a encontrar a Saulo, le vas a decir tal cosa, ¿verdad? Eso no estaba ni en la ley, ni en los salmos, ni en los profetas, pero es una palabra en tiempo real que Dios le dio a Ananías y así mismo hace con nosotros. Así que es tan importante caminar precisamente por lo que Dios nos va hablando. Romanos 8 dice, si somos guiados por el Espíritu de Dios, realmente somos hijos de Dios. Y yo creo que eso es lo que resume lo que debe ser nuestra vida cristiana. Me llamó mucho la atención la lectura de Gálatas 3, de la cual pues pusieron, ¿verdad?, ahí a leer y meditar. Y precisamente está un poco relacionado con el tema. Yo le comentaba a la sierva de Dios, Liliana, le dije, si quieres compartir un título para esta enseñanza, cuidados con las sorpresas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué estoy tratando de decir? Yo tengo una carga y es de lo que les quiero hablar hoy. Yo tengo una carga porque muchas veces Dios nos dice algo y nosotros malinterpretamos lo que Dios nos dice. Y es peligroso, es muy peligroso cuando Dios nos dice algo y nosotros malinterpretamos. Por eso yo, si el Espíritu Santo se agrada de mí y de ustedes, quiero tratar de aportar claridad lo que es la vida cristiana y lo que Dios nos dice, porque yo sí creo que Dios les dijo a través del apóstol Oscar Aguirre, pasemos al otro lado. Por ejemplo, eso es algo que ahora la profeta Astrid está viviendo. Ella está pasando una prueba, ella fue escogida por el Señor para ser zarandeada, como así el Señor Jesús le dice a los apóstoles, al final del ministerio,
de él en su primera venida, le dice a los apóstoles, el diablo ha pedido zarandearos, dice la Reina Valera, a todos, no solamente a Pedro, zarandearos a todos. Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que la fe no te falte y tú una vez vuelto confirmes a tus hermanos. ¿Qué me estás diciendo, hermano Yacer? ¿Qué me estás diciendo, pastor o profeta o siervo de Dios? Que el diablo pidió zarandearles a todos, no solo a la profeta Astrid, no solo a la pastora Astrid, a todos ustedes, los que están en este ministerio, a todos. Pero Dios es un Dios de orden. Lo dice 1 Corintios 14. Dios es un Dios que dice la palabra, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Entonces, el zarandeo es para ustedes. Quizás algunos todavía no han probado el fuego. Quizás el fuego todavía no les ha pasado. O a otros, y estoy viendo una cara acá, una hermana por el que ya pasó. Así que realmente la palabra es para todos. Pero Jesús dice, pero yo he rogado por ti, Pedro, para que la fe no te falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. El Señor siempre va a tratar de fortalecer en primer lugar a los que están en eminencia, a los que están en autoridad. Por eso es tan importante que nosotros seamos sensibles y estemos orando por los pastores Mark y Astrid, su sierva, Señor, porque evidentemente eso va a ser ir con el diseño bíblico. En la medida que estamos orando por ellos, nos estamos beneficiando nosotros mismos. Si ya no lo hiciéramos con suficiente amor, que la primera razón por la cual debemos orar por los demás es por amor a ellos, ¿verdad? Jesús dijo, les doy un nuevo mandamiento, así como yo los he amado, amarse los unos a los otros, y nos las puso difícil, porque esa dimensión del amor no podemos, es lo más conveniente es decir, Señor, yo no puedo amar así, ¿cómo voy a poder amar así? Solo tú puedes amar con ese amor ágape, ¿verdad? Pero si nos humillamos, la palabra dice, la esperanza no avergüenza, Romanos 5:5, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que la primera razón por la cual debemos estar intercediendo por pastores Mar y Astrid es por amor, y segundo, por el beneficio de todos ustedes. Porque la paternidad, la cobertura que ofrecen los pastores en la vida de uno es real. Es real. Será invisible a los ojos naturales, pero es real, ¿verdad? Caminar bajo autoridad, bajo cobertura. Por ejemplo, a mí la profeta Astrid me hizo esta invitación y yo llamé a papá Byron, mi padre ministerial, mi cobertura, y le dije, papá Byron, la profeta Astrid me invitó y le dije que lo iba a consultar con usted y me dijo que ya lo había consultado, así que para reconfirmar y que me eche la bendición, ¿verdad? Aún, vamos a decir entre comillas, para una simple predicación o enseñanza, lo estoy haciendo bajo autoridad, ¿verdad? Bajo cobertura. Y lo pongo humildemente como un ejemplo de la manera correcta en que ustedes deben proceder, los que están bajo el ministerio de la profeta Astrid. En otras palabras, bajo el servicio, bajo el apoyo del pastor Mark y la profeta Astrid. El profeta Joel Ruiz decía, tiempo de conquista. Y me gustó lo que escuché del profeta, evidentemente es palabra de Dios. Pasemos al otro lado, apóstol Oscar Aguirre y profeta Joel Ruiz, tiempo de conquista. Así que en medio de un zarandeo, ¿verdad?, que están pasando los pastores y por ende ustedes, el Señor les dice, pasemos al otro lado porque es tiempo de conquista. Incluso yo me atrevo a decir más. Entiendo que la mayoría de ustedes que forman parte de esta casa, de este ministerio, de esta congregación, si hablamos localmente un ministerio, porque creo que algunos incluso están fuera de ahí de donde viven y se reúnen los pastores Mark y la profeta Astrid. Entiendo que la mayoría de ustedes viven en Estados Unidos.
Y yo les digo, no con una voz profética, pero con un sentido de los acontecimientos históricos. Las cosas se van a poner difíciles. Para Estados Unidos, las cosas se van a poner difíciles. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué digo no de una manera profética? Me refiero a que hay momentos en que uno no habla porque Dios le haya dicho, sino porque sencillamente uno ve lo que está pasando. De hecho, tomando una comparación, es como cuando Pablo en la carta a los Corintios dice, esto que les digo no es mandamiento del Señor, pero hablo como aquel que ha alcanzado gracia para dar un consejo, ¿no? Es decir, estoy tan compenetrado con el Señor que aunque esto no es exactamente algo que Dios me está diciendo, yo sé que es un buen consejo lo que le estoy dando. Y para sorpresa nuestra, pues el Espíritu Santo, cuando dio testimonio a los ancianos que entendieron cuál era el canon bíblico de la Escritura, incluyó esa carta en el canon bíblico. Así que lo que empezó siendo un consejo del apóstol Pablo, terminó siendo consejo de Dios en la Escritura. Ahora, yo evidentemente lo pongo como una comparación, sin que esto que voy a decir ahora signifique que es esto que es palabra de Dios, ¿no? Aunque no es inspirado, no, solo como una referencia. Me refiero a que en Estados Unidos las cosas se van a poner todavía más complicadas por esta situación que se está dando con Europa. Cuando empezó este tema con Ucrania, ¿verdad? Yo tengo acceso a información, investigo fuentes de información alternativa, incluso alguien que les pongo como referencia toda la información del ministerio de César Vidal, es un hombre cristiano, es un erudito y es cristiano, evangélico 100%. Ahí está toda la información, o mucha parte de la información de las cosas que están pasando. Y cómo, a partir de esa información, uno se da cuenta, primero, que este es un conflicto realmente entre Estados Unidos y Rusia, donde Ucrania solo es el terreno de juego, ¿verdad? Como en un ajedrez, el territorio de Ucrania es el tablero de ajedrez, pero esta es una confrontación entre Estados Unidos y Rusia. Y cuando esto empezó, a los pocos días, yo soy de origen cubano, dicho sea de paso, vivo en Mérida, Yucatán, acá tienen su casa, le estoy hablando desde México. Cuando esto empezó, a los pocos días vino a mi conciencia el entendimiento de la palabra que el apóstol Byron dio para Estados Unidos este año, que Estados Unidos iba a ser tratado por Dios, disciplinado por Dios. Y recordé cómo en las Escrituras, cada vez que Dios quería tratar o disciplinar a la nación de Israel, le levantaba una nación enemiga. Esto que está sucediendo con Rusia, entiendo yo, por las Escrituras, que es un trato con los Estados Unidos. Y las decisiones que han tomado los norteamericanos como de congelar los fondos de las reservas del gobierno ruso, esto es algo que en muchas naciones no está siendo bien visto, aunque no salgan en las noticias. ¿Por qué? Porque si hoy a Rusia le congelan el dinero que es de la Reserva Federal de Rusia como nación, otras naciones dicen, pues entonces ya Estados Unidos no es neutral, no es justo. Está metiendo con algo que no es de Putin, que en última instancia es de Rusia como nación. Y si así se lo hacen a Rusia, así se lo van a hacer a otro. Es algo que nunca había sucedido en la historia. ¿Y qué consecuencias trae esto? Que ya hay naciones que están empezando a dejar de usar el dólar como un patrón de referencia. Ya el 15% de todo el comercio que antes se hacía en dólares a nivel mundial ya dejó de hacerse en dólares. Y en la medida que se extiende el conflicto y que Estados Unidos siga tomando esta medida, otras naciones van a empezar a dejar de usar el dólar como patrón de referencia en el comercio mundial. ¿Y esto qué significa? Que Estados Unidos se la va a ver mal, muy mal. A menos que en Estados Unidos venga un arrepentimiento y Dios detenga el juicio. Así que yo quería explicar esto, ¿verdad? Soy de formación abogado. Antes que Cristo me alcanzara, yo era revolucionario, marxista y comunista de la gente de Fidel Castro. Gracias a Dios todo eso quedó atrás.
Gracias a Dios, entiendo que es el reino de Dios. Hoy no defiendo ni capitalismo ni socialismo, el reino de Cristo, ¿verdad? Pero entiendo ciertos acontecimientos históricos. Y a menos que en Estados Unidos venga un genuino arrepentimiento, la coyuntura que viene por delante para la nación norteamericana va a ser difícil, y para el mundo, pero Estados Unidos va a ser difícil. Así que, aún en medio de esta situación, ¿qué es lo que quiero decir hasta aquí? Aún en medio de la situación de que como ministerio ustedes están siendo zarandeados, aún en medio de una situación mundial donde muy probablemente Estados Unidos venga por delante tiempos de crisis económicas como ustedes nunca han vivido en su vida, ni nosotros, ¿verdad? Ustedes no pueden dejar de recordar que Dios les dijo hace 21 días, pasemos al otro lado. Aun cuando venga lo que venga, ustedes tienen que seguir recordando que este es tiempo de conquista. Por eso yo quería, es lo que siento de parte de Dios, que tenía que insistir y ahora sí remachar y reconfirmar. Todos en algún que otro momento estamos pasando por momentos de tribulación. Hay momentos donde aparte los ministerios pasan por momentos de tribulación. Y hay momentos donde la nación donde uno vive pasa por momentos de tribulación. Yo recuerdo en lo personal que cuando empezó este tema del coronavirus, muy al principio, por el mes de febrero de hace 3 años, y se caían la gente y moría en Italia, en Perú, y no me acuerdo en qué otros lugares, pues a mí me agarró el miedo como a la mayoría. Y recuerdo que yo oré, y el Señor me dijo claramente, me dijo, bueno, ¿y si te mueres qué? ¿Y si te mueres qué? Y si yo permito que te enfermas y te mueres, ¿qué? Pablo no dijo, ausentes este cuerpo, presentes al Señor. Pablo no dijo, es mejor estar con Él que estar aquí, pero si estoy aquí es por ustedes. Entonces, si yo permito que te agarre el virus y te mueres, ¿y qué? ¿No vas a estar conmigo? ¿Cuál es el problema? Pues sí, Señor, ¿verdad? Y hay momentos en nuestra vida donde somos confrontados con la muerte. El Señor me dijo, no te vas a enfermar. Pasó ese primer año de la pandemia y yo trabajé todos los días. Nosotros no vivimos, mi esposa y yo, del ministerio. Somos, a diferencia, por ejemplo, de Papá Byron y otros hermanos que están dedicados al 100% su horario a la obra del ministerio, nosotros llevamos la dualidad del ministerio y de negocios, en este caso restaurantes, taquerías. Y cuando eso pasó, que cerraron casi todos los negocios en la ciudad, en el estado, los negocios de comida no pararon, y yo le dije a mi esposa quería hacer, le dije, no, yo voy a ir a trabajar, y durante varios meses trabajaba, hacía todo, pero con una palabra, no me va a pasar, y si me pasa, pues me voy con el Señor. Y hay momentos donde uno tiene que tomar esa decisión y prepararse. Esto es importante porque para lo que se puede venir por delante, si en los próximos meses la situación se pone todavía peor, entonces prácticamente podemos decir que ahora estamos en tiempos de paz. Si después puede poner peor, y lo más seguro es que se vaya a poner peor, pues en comparación con lo feo que se puede poner la situación, ahora estamos en tiempos de paz. Y Efesios 6 nos dice fortalecer, Efesios 6:10, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Perdonen que no leamos ninguna escritura porque yo me preparé con el Señor en cuál es el tema, y conforme voy hablando voy citando esas escrituras y voy mencionando conforme el Señor vaya fluyendo, ¿verdad? Pero lo que le estoy diciendo ustedes pueden discernir, escudriñarlo y todo y retenerlo bueno. Efesios 6:10, estoy citando memoria a la Reina Valera, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, ¿verdad? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con los principados, potestades, gobernadores de este siglo, huestes espirituales de maldad, las regiones celestes.
Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué nos está enseñando el Espíritu Santo ahí a través del apóstol Pablo? Va a haber un día malo y hay que, cuando se termine ese día malo, hay que estar firmes. En otras palabras, el Espíritu Santo nos habla en el día bueno y en el día bueno nos advierte que va a haber un día malo. En otras palabras, yo fui militar. Antes que el Señor me alcanzara, yo llegué a México cuando tenía 30 años, había viajado acompañando a mis padres por el mundo, he vivido en África, he vivido en Europa, he visitado Estados Unidos, he visitado Sudamérica, y el Señor finalmente a los 30 años me trajo a México, y acá vivo en la que yo llamo la tierra de mi redención, por propósito de Dios. Y he visto cómo hay que creerle a Dios, ¿verdad? Y caminar, esperanza contra esperanza. En mi tiempo anterior fui militar siendo joven. Y una de las cosas que aprendemos los militares es, uno tiene que prepararse en tiempo de paz para la guerra. Ningún militar serio, responsable, va a esperar a que empiece la guerra para prepararse. Eso lo hace la gente civil. Eso lo hace la gente que tiene lo que le llaman la sociedad civil, para la población civil. Los militares no. Los militares nos preparamos en tiempo de paz para la guerra. Así quiere el Señor siempre que tengamos una mentalidad de soldados. En varios pasajes, Pablo habla de nuestra milicia, las armas de nuestra milicia, como soldados. Antes de este tiempo estaba yo en el culto acá en Mérida, estaba compartiendo y recordando, si no me falla la memoria, Josué 3, donde dice que Dios permitió que permanecieran naciones de estas de Canaán y no fueran exterminadas para que la nueva generación aprendiera la guerra y conociera la guerra. ¿Sí? En nuestro diseño como hijos de Dios tenemos que estar preparados para la guerra. Tenemos que estar preparados para los tiempos difíciles, pero el momento de prepararse es ahora. Es en el tiempo, en el día bueno, en el tiempo de paz. Ahora es cuando uno tiene que aferrarse y creer las palabras y las promesas que Dios nos ha dado. Ahora, en la última canción del tiempo de la alabanza, la jovencita, si no me falla la memoria, la hija del apóstol Oscar Aguirre, estaba ministrando y decía, Señor, recordamos que lo hiciste antes. En cierto tiempo de crisis que yo estaba pasando, el Señor me decía, cuando estés en un tiempo de crisis tienes que recordar dos cosas. Lo que yo hice antes y lo que te prometí que voy a hacer. Cuando tú y yo recordemos lo que Él hizo antes, nos vamos a recordar que así como lo hizo antes, lo volverá a hacer. Que su mano no se ha cortado para salvar. Su brazo sigue extendido. Pero también tenemos que recordar entonces lo que en el día bueno, en el tiempo de paz, nos prometió para el tiempo de la guerra, para el día malo. A mí me gusta mucho, como referencia, me gusta mucho la segunda película de Dios no está muerto, o Dios no está muerto, segunda parte. Seguro muchos de ustedes la vieron y me gusta mucho ese pasaje, pues es una película inspirada, ¿verdad? Por el Espíritu, evidentemente. No es palabra bíblica, pero a manera de testimonio, me bendice mucho recordar esa película, el pasaje al final, donde la maestra, que en la trama de la película está siendo perseguida por ser fiel a Cristo, y la llevan ante los tribunales, situación que es una trama de la película, pero que está pasando en Estados Unidos y en otras naciones hasta peor, ¿verdad? Pero ella le dice a su papá, lo que más me duele ahora en medio de esta prueba es que no escucho la voz de Dios. Ella estaba tan atribulada
que no escuchaba la voz de Dios. Y el padre le dice, tú eres maestra, ¿verdad? Sí. Y tú enseñas a tus alumnos durante todo el semestre. Y tú les enseñas y les explicas y les respondes. Pero el día del examen puedes hablar con ellos. Y ella entendió. Lo más difícil del día malo, del día de la prueba, es que ese día el Señor no nos va a hablar. Pero hay que recordar cómo Él nos ha liberado antes. Y hay que recordar lo que Él nos prometió antes, que Él va a hacer después y que Él está haciendo. Por eso yo quiero seguir insistiendo de parte de Dios. El Señor les ha dicho, pasemos al otro lado. Es tiempo de conquista. Así que si aún Dios permitiera que las cosas se pusieran muy difíciles en su vida personal, en el ministerio, en la nación norteamericana y para el mundo, no olviden estas palabras. Pasemos al otro lado y es tiempo de conquista. Ahora, sobre estas mismas dos enseñanzas y dos palabras, pasemos al otro lado, es tiempo de conquista. Quiero redireccionar esta conversatorio, enseñanza, predicación en otra dirección, pero también partiendo de estas dos palabras, de estas dos enseñanzas. Pasemos al otro lado y es tiempo de conquista. En Hechos 8:30 dice, Felipe le dice al etíope, ¿entiendes lo que lees? Este es el pasaje donde Felipe, de pronto el Espíritu Santo le dice, ve al desierto, y ahí se encuentra con un funcionario de gobierno de Etiopía, se acerca al carruaje, la limusina de aquellos tiempos, y ve que el etíope está leyendo al profeta Isaías. Pero Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Porque evidentemente estaba leyendo, pero no entendía. Otro pasaje, Marcos 4:24. Vamos a empezar en el 23. Dice Marcos 4:23. El Señor Jesús dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, versículo 24, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos tener mucho cuidado también cuando Dios nos habla si realmente lo entendemos. Y esta es una preocupación para mí. Esta preocupación para mí empezó cuando yo hace algunos años escuché que a alguien le dieron una palabra profética tremenda. Así te dice Dios, el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia en las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y aquella persona que le dieron aquella palabra, la conocía, un ministro, y pasó el tiempo y la persona empezó a envanecerse. Y yo le pregunté al Señor, ¿qué pasó aquí? El Señor me dijo, el detalle con ustedes, mis hijos, y que no decir del ser humano, ¿verdad? Es que muchas veces aún las cosas de Dios la entienden en función de ustedes mismos y no en función de mí. Y esas motivaciones del corazón las tenemos que cuidar constantemente. A partir de ahí, cuando yo veo que a alguien le dan una palabra, por ejemplo, como la que dio el profeta Jorge Ruiz, es tiempo de conquista, yo me asusto conmigo y con ustedes. ¿Lo entenderán correctamente? ¿Qué quiero decir? Hoy en día hay mucha gente que se ha desviado. Hoy en día hay muchos ministros, incluso de los famosos, que se han corrompido. Hoy en día uno se encuentra alabanzas
que cantamos en nuestras congregaciones, de gente que hoy en día ya no está en el reino de Dios. La famosa canción de Oceans, Océanos. Ahora no me acuerdo la letra, pues es una canción de alguien del equipo de los Hillsong, alguien que le escribió, y esa canción ha bendecido el cuerpo de Cristo porque fue un don que Dios reveló y dio a esa persona. Esa persona hoy se volvió al mundo, que ya no cree en el Evangelio. Y así, bueno, Dios tenga misericordia de esa persona, no lo digo de manera de condenación, lo digo de manera de advertencia. Y así hay otros ejemplos que pudiera citar, y quizás por ética y por prudencia, no cito, pero ustedes seguramente pueden hacer memoria de personas que hoy en día se han vuelto atrás. A mí me llama mucho la atención cuando en Jeremías 17, si no recuerdo mal el versículo 9, porque lo estoy diciendo a memoria, el Señor dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y tenemos que ser tan cuidadosos, porque muchas veces el Señor nos da una palabra, como este es tiempo de conquista. Y el problema no es la palabra, el problema es cómo uno lo interpreta. En ese orden de cosas, tenemos siempre nuestro ejemplo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Aún al mismo Señor Jesucristo, el diablo vino a tratar de torcerle la interpretación del Salmo 91. Porque el diablo trató, una de sus 3 tentaciones, trató de usar el Salmo 91 para que el Señor Jesucristo, ¿verdad? No dice, y tu pie no tropiece en piedra, ¿verdad? Sobre el áspide del cachorro pisarás y hollarás. Al final la enseñanza, ¿cuál es? Aún el mismo diablo, de manera directa o a través de otras personas, habrá momentos donde vendrá a torcer las palabras que Dios nos ha dado. Y a veces a torcer o a veces a robar. Cuando uno medita en la parábola del sembrador, a mí me gusta mucho meditar en esa palabra, en esa enseñanza, la parábola del sembrador, porque el estudio de esa parábola uno la ve en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 8. Pero cuando uno estudia la parábola del sembrador en Marcos 4, entre el momento en que Jesús explica la parábola, entre el momento en que Jesús presenta la parábola y el momento posterior en que él la explica, en el intermedio, él dice, si no entienden esta parábola, ¿cómo entenderán las demás? Y ustedes recordarán que cuando Jesús presenta esa parábola, la presenta delante de una multitud. Se da la espalda y se va. Y después los discípulos, gracias a la cercanía que tenían con él, su vida de cercanía, de intimidad, de proximidad, después le preguntan, Señor, ¿qué dijiste? Porque nos quedamos perdidos, ¿no? Y él le dice, si no entienden esta parábola, ¿cómo entenderán las demás? Así que esa parábola es clave. Y esa parábola, cuando él explica lo que significa la semilla que cayó junto al camino, él explica. Son aquella gente que cuando oye la palabra no la entiende. Otro evangelio dice no lo recibe. Viene el maligno, dice un evangelio, en otro dice viene el diablo, en otros dice viene Satanás y se roba la palabra. Por eso en nuestra vida uno tiene que ser serio, responsable y constante en buscar de Dios. Porque hay un gran peligro, pero grandísimo, en que el diablo venga a tratar de desvirtuar nuestros sentidos espirituales o nuestros sentidos naturales de la sincera fidelidad de Cristo. Trató de hacerlo con Jesús. Bendito sea el Padre, bendito sea el Señor Jesucristo, que no lo logró. Perdón, pregunta, ¿qué tiempo me queda? Según yo, 20 minutos, ¿no? 20, 25 o me pasé. Aquí para no... Bueno, ahí me escriben o me dicen, voy a continuar.
Pero el diablo no lo logró con Jesús, pero lo logró con Eva. Y por desvirtuarle la palabra que Eva tenía de parte de Dios a través de su autoridad, estamos en el rollo que vivimos en este mundo. Pero no solo eso, lo logró con Eva y después lo logró con el padre Abraham y con Sara. Abraham tenía una palabra de parte de Dios. No entendía cómo iba a suceder. Sara le dio el consejo que se acostara con la egipcia y ahí se le formó un problema al pueblo judío, al pueblo israelita, que hasta la actualidad es un azote para los judíos. Con todo cariño y respeto, si algún árabe escucha esto, así como yo necesito el amor y el perdón de Dios por medio de Cristo, también está disponible para ti. Pero la realidad es que la genética del pueblo árabe, de la descendencia de Ismael, es una genética de violencia. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra. Cuando Dios le dice a Abraham, voy a bendecir a Ismael, y él será contra todos y todos serán contra él. Pero ¿dónde surgió el problema? Una mala interpretación de Abraham y de Sara de la promesa que Dios le había dado. Y ese error de interpretación profética de esa palabra es la causa de buena parte de los problemas que tenemos hoy en día. Ya con esos dos problemas, el de Adán y Eva y el de Abraham y Sara, ya se explican muchos de los problemas que tenemos hoy en día en la sociedad actual. Pero en cierto momento Dios le dice a Moisés, habla de la roca. Y el diablo, molestando a Moisés a través del pueblo, hizo, como dice el Salmo, que su espíritu se revelara y ya no le habló la roca, golpeó a la roca. Y Moisés perdió el ministerio. Por eso yo quiero asegurarme, porque es la carga que Dios puso en mi corazón. Es importante que ustedes tengan muy claro lo que significa pasar al otro lado y conquistar, tiempo de conquista. Y es muy importante que tú interpretes muy bien todas las promesas que Dios te ha dado. Porque si tú interpretas las promesas que Dios te ha dado para levantar tu nombre y tu ego, no lo entendiste. Si nosotros usamos las promesas de Dios para levantar nuestro ego, no hemos entendido las promesas de parte de Dios. Por eso cuando hay palabras como esta, es tiempo de conquista, a mí me asusta mucho cómo otros escuchan esa palabra. La palabra no tiene problema. El problema lo tiene uno al malinterpretar las palabras. Porque incluso he visto cómo cuando por falta de madurez uno interpreta mal las palabras, viene el proceso de Dios en nuestra vida. Voy a poner un ejemplo. José el soñador. José era un profeta genuino. Los sueños que tenían José eran sueños genuinos. Pero cuando José empieza a soñar y empieza a hablar, yo he escuchado enseñanza que dice que no compartas con otro lo que Dios te revela y te muestre. Bueno, en sentido general, sobre todo porque muchas veces si Dios no manda a compartir con otro lo que Dios uno le muestra, uno lo está haciendo por vanidad. Pero aparte de eso, José empezó a contar los sueños y de que los tuvo, los tuvo. Pero a mí lo primero que me llama la atención no es la reacción de los hermanos carnales. A mí lo primero que me llama la atención es la reacción del papá. Y vemos en la reacción de Jacob que a Jacob no le gustó la manera, lo que dijo, cómo lo dijo y el espíritu en el cual lo dijo. Y ahí está la referencia a la escritura. Pero lo otro que me llama la atención es lo que pasó después. Yo interpreto, digo esto con mucho temor y reverencia, que el Padre también dijo desde los cielos, espérame, a este profeta lo tengo que alinear.
y lo tengo que procesar. Porque los sueños no se trata de que 12 manojos de trigo se postran delante del mío. El sol, la luna y las estrellas se postran delante de mí. Y cada vez que uno recibe una palabra y la interpreta en función de uno se está saliendo del espíritu del evangelio. Uno se está saliendo del espíritu de la palabra de Dios, donde aquí solo uno debe ser exaltado. Solo uno debe ser glorificado. Como abogado, estoy tratando de hacer una labor judicial, que en última instancia para mí es una labor profética. ¿Qué quiero decir? Donde hay dos abogados hay dos opiniones y cuidado hasta tres, ¿verdad? Por eso hay tantos pleitos en los tribunales. Hay un asunto y un abogado dice sí, se puede, y otro dice no. Y uno viene con 15 libros y te dice, mira, por estos 15 libros yo digo que sí. Y otro viene con otros 30 libros y dice, no, con estos 30 libros yo demuestro que no. Pero después hay un abogado que es el juez y escucha ambas partes y dice, pues, ni lo uno ni lo otro, la decisión es esta. Nosotros los que por gracia tenemos algo de la unción profética, tenemos esa responsabilidad de cuidar mucho nuestro corazón y ayudar a otros a interpretar lo más fielmente posible lo que Dios nos enseña. Para que cuando tengamos sueños o recibamos palabras proféticas o promesas, cuidadito y no terminemos interpretándolas a favor de nuestro beneficio. Por eso yo entiendo que el Padre procesó a José como lo procesó. Dice el Salmo 105, y el dicho de Jehová lo probó. Tenía que ser probado, tenía que ser formado. Si aún nuestro bendito Señor Jesucristo, dice la palabra en Hebreos 5:8, por lo que padeció o sufrió, aprendió la obediencia. La única diferencia es que cuando Jesús pasó el entrenamiento del Espíritu Santo durante toda su vida, Él nunca falló, nosotros bastante seguido fallamos. Tal es así que pasaron los años y ustedes conocen la historia de las pruebas por las cuales pasó José. Un segundo. Y al final de Génesis, en el capítulo 50, cuando Jacob, su padre, había muerto, se acercan los hermanos y le dicen, oye, voy a parafrasear en versión TLA, siglo XXI, cubateca, cubano-yucateca. Oye, el viejo ya partió y dejó dicho que no nos... Estoy haciendo, para aquellos que están oyendo y no viendo, estoy haciendo la señal de que no nos cortara la cabeza, ¿verdad? No nos separara la cabeza del cuerpo. El viejo dejó en el testamento que no nos vayas a cepillar, ¿no? Y José les dice, tranquilos, lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo cambió para bien, para salvar a mucho pueblo. Ahora José está hablando de una manera diferente. Ahora José está hablando con un espíritu diferente. Ahora José entendió que Dios lo empoderó, lo posicionó, no para que sus hermanos vinieran a postrarse delante de él. Ahora José entendió que Dios lo posicionó no para que el sol, la luna y las estrellas vinieran a adorarlo, a postrarse delante de él, sino para levantar a Cristo, sino para cuidar, para salvación de mucha gente. ¿Por qué? Porque aquí se da una dinámica muy linda entre un pastor y un discípulo, entre un padre ministerial y un discípulo ministerial. ¿Quién tiene las promesas? El padre. Pero muchas veces es al hijo al que Dios usa más. Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes harán también y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Jesús no dijo que nosotros íbamos a ser mayores que Él. Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer obras mayores que Él. Y esto es algo que muchas veces en el ámbito apostólico y profético mucha gente no entiende.
De pronto Dios lo empieza a usar más que su padre ministerial. De pronto Dios lo empieza a usar más que su pastor y ya se cree más. Te está pasando como José y te van a tener que meter en el hueco como José. Y te van a tener que meter en la cárcel como José. Para que entiendas que es Jacob el que carga las promesas. Deuteronomio 8 dice: a ti, Israel, te doy el poder de hacer la riqueza a fin de confirmar el pacto que hice con tus padres. Nosotros, los que somos ministros y caminamos en un diseño apostólico profético y reconocemos la validez del principio de paternidad, cuidado. Hay promesas que carga el apóstol Byron, que se ejecutan a través de mi vida, pero las carga él. Él es el papá. Aunque quizás algunos de nosotros, por ejemplo, al apóstol Aníbal Mindy, tal pareciera que el apóstol Aníbal Mindy hace más milagros, o Dios lo usa en hacer más milagros. Lo hemos visto en los eventos, que a papá Byron. Eso no significa que él es más que papá Byron, pongo un ejemplo. Y el apóstol Aníbal Mindy lo tiene claro, pero pongo un ejemplo, porque a veces sucede esto en las congregaciones. De pronto el copastor, Dios lo está usando mucho y ya quiere irse. Ya quiere desgajarse. Ya quiere romper un pacto. Cuidado. Hechos 20. Hechos 20. Pablo manda llamar a los ancianos de Éfeso y les dice, cito a memoria: yo os protesto, ese es un término legal. Si yo les declaro con la mayor solemnidad posible delante de los cielos y la tierra. Yo os protesto que estoy libre de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así que a partir de ahora ahí van a ver cómo se comportan, porque ya yo les enseñé todo lo que les tenía que enseñar. Ya no verán más mi rostro, Dios me mostró que no verán mi rostro. Y les dice, cuidado, porque después de mi partida entrarán lobos entre ustedes, y aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que no perdonarán al rebaño. ¿Tendrían buenas promesas esos ministros? ¿Habrán recibido una buena enseñanza del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Aquellos, no todos ellos, para los cuales se les cumplió esa advertencia que les dio Pablo, que se enorgullecieron y terminaron siendo apóstatas. Por eso una de las enseñanzas más claras que uno debe tener es cuidar lo que Dios a uno le habla. Porque no solamente nos puede desviar lo que nos diga el diablo, directamente o a través de otra persona, nos puede desviar nuestro propio corazón. Por eso hay tantas advertencias en el Nuevo Testamento contra los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros. A mí me hace temblar cuando en Apocalipsis 2:1, el Espíritu Santo o el Padre dando la revelación al Hijo y el Hijo por el Espíritu Santo hablándole al apóstol Juan, y por el apóstol Juan hablándole a esas iglesias, le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, 3 cosas, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, 6 cosas buenas, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, 9. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A todos los que me escuchan hoy, yo quisiera que tomaran esta advertencia para toda su vida. No se trata de que yo sea mejor predicador, no, es que el tema es muy importante. Hay que cuidar el corazón para toda la vida. Hay que cuidar la fe para toda la vida. Porque incluso tratando de esforzarnos mucho, podemos perder el enfoque. Ustedes conocen la historia de Marta y de María.
Marta malinterpretó de qué se trataba el asunto. Esto es muy común, sobre todo en los ministros, que terminamos haciendo muchas cosas y descuidamos la vida de intimidad con el Señor. Dice Apocalipsis 3:14. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Le está hablando una iglesia. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, 1, un desventurado, 2, miserable, 3, pobre, 4, ciego y 5, desnudo. Wow, qué paliza. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amados, yo he podido comprobar que Dios es bueno. ¿Y por qué lo dices, hermano? ¿Por qué lo dices, Yacer, profeta, como me quieras ver? O porque yo le he fallado a Dios y ha tenido misericordia de mí. Porque hay ciertos procesos por los cuales Dios me ha hecho pasar donde yo me he enojado con Dios. Y debiendo estar en el infierno, por cabezón, aquí estoy. Yo sé que Dios es bueno. Ciertos procesos donde llegué a enojarme con Dios. Y en su gran misericordia, aquí estoy. Por su pura misericordia. Por eso aquí dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Te está yendo difícil. Mira, una evidencia que hay cosas que te están yendo difícil. O una evidencia de que Dios te ama es que hay cosas que te están yendo muy difíciles. Por eso necesitamos exponernos a la presencia de Dios todos los días. Por eso, como dice Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Verdad? Y estar transformándonos mediante la renovación de nuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque hay momentos que las pruebas son tantas que uno se enoja con el pastor, uno se enoja con el apóstol, con el gato, con el perro, con la suegra, y uno muchas veces pierde de vista que Dios está usando a esa suegra, a ese suegro, a tu mujer, a tus hijos, al pastor, a tu apóstol, para tratar con uno. Y uno muchas veces no se da cuenta que al enojarse con la otra persona, realmente el alma de uno lo que está haciendo es enojándose con Dios. Y que uno no lo entienda no significa que Dios no lo entienda. Yo mismo lo digo a manera de confesión de pecado. Ha habido momentos en que yo me he enojado con el apóstol Byron. Y Dios ha tratado conmigo. Y Dios me ha dicho, es conmigo que estás enojado. ¿Tú te has enojado con tu pastor? Te aconsejo. Lo que dice Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 3, encomienda a Jehová tu causa y espera a que Él resuelva el asunto. ¿Los pastores se equivocan? Por supuesto. ¿Los padres ministeriales se equivocan? También. Pero, ¿cómo resolvemos el conflicto? Si tú crees que tu padre, que tu autoridad, que tu pastor se equivocó contigo, ¿cómo vas a resolver el conflicto? ¿Sacando las armas? No vas a agradar a Dios. ¿Huyendo? No vas a agradar a Dios.
esperando pacientemente. Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hace como 21 días estuvo aquí en Mérida el apóstol Magdiel Canto, un hermano ministerial. Un apóstol, hijo del apóstol Byron también. Estuvo aquí en Mérida. Predicó en una congregación un mensaje muy lindo sobre el Espíritu Santo. Y yo tuve el privilegio de ofrecerme para llevarlo desde el lugar de la congregación al lugar de la estación de buses. Y en el trayecto íbamos platicando sobre la importancia del tema de enfocar nuestra vida en el Señor Dios Espíritu Santo. Y estábamos hablando y de pronto, porque una de las cosas que él comentaba, él en la misericordia de Dios siempre desarrolló su relación con Dios enfocada en Cristo, como dice la palabra. Pero él antes no veía tan claro, y todos tenemos que crecer en ese entendimiento, que hoy Cristo se manifiesta en uno por la persona del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está en nosotros, es el Espíritu Santo el que nos dirige, nos reviste de poder, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así como vemos en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo da testimonio, el Espíritu Santo le prohibió, el Espíritu Santo a Pablo en Hechos 16, el Espíritu Santo no le permitió, el Espíritu Santo le habló a Pedro, el Espíritu Santo le habló a Felipe. Nos parece bien a nosotros el Espíritu Santo, Hechos 15, es el Espíritu Santo. Y íbamos comentando eso y de pronto le digo yo, qué tremendo, Magdiel, qué tremendo, apóstol Magdiel, pero bueno, como somos amigos de cariño le digo yo, Magdiel, qué tremendo, al apóstol Magdiel. Porque aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Quién es el que está fuera de la puerta? El Espíritu Santo. ¿Le está hablando una iglesia? Sí. Es decir, ¿qué significa esto? En algún momento él estuvo dentro, pero ahora está fuera. ¿Quién lo sacó? Esa iglesia sacó al Espíritu Santo de su vida. ¿Y a nosotros no nos ha pasado? Digo, yo sé que si el Espíritu Santo entra en uno, somos sellados, ¿verdad? Yo sé bíblicamente que somos sellados, pero aunque siga dentro, quizás lo tenemos demasiado preso, demasiado limitado. Yo no sé tú, yo he pasado por temporadas donde yo he cometido ese error. Y como yo no vengo aquí a quedar bien con nadie, ni a impresionar a nadie, más bien, si de mis errores te pueden servir de ejemplo para que tanto yo como tú como yo, podamos ser cada vez más serios, responsables y cuidadosos con nuestra vida cristiana y con nuestro servicio a Cristo. Si para eso sirve mi testimonio, lo comento. Y en última instancia, decir como Pablo. Al principio de su ministerio, Pablo decía, yo no soy menos que los demás apóstoles. Después en otra carta dice, yo soy el último de los apóstoles. Y ya cuando era anciano, viejo, al final de su ministerio, Pablo dice, bueno, en realidad ya aprendí que soy el primero de los pecadores. Así que, pues, ¿verdad? Porque uno entiende que estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Ahora, de que tenemos que ser cada vez más serios y más responsables en nuestra vida cristiana, definitivamente. Creo que se me agotó el tiempo, creo que la hora exactamente, así que terminamos con oración. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que nuestros corazones puedan recibir tu palabra y tus advertencias. Moisés termina su ministerio diciendo en Deuteronomio 30, y aquí
Yo he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escojan la bendición y la vida. Pablo termina el encuentro o su proceso de formación de estos ministros de Éfeso con esta advertencia. Hay dos caminos. Hay dos caminos. Y el Señor Jesús también lo dijo. No tengan miedo del que puede destruir el cuerpo, sino aquel que puede echar vuestra alma en el infierno. Señor, ministre en nosotros la persona y la presencia de tu Santo Espíritu, no solamente en fe, no solamente en coraje, en valor, sino también, y yo me atrevo a decir primeramente, en temor reverente. Señor, en ese temor que dice tu palabra, que por ese temor que había en el centro del corazón de Jesús, en su ser, dice tu palabra, que el Señor Jesucristo ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. He escuchado enseñanzas que dicen, bueno, somos hijos de Dios, Dios nos oye. Jesús también era hijo. Y tu palabra nos enseña que fue oído no por ser hijo, sino por el temor reverente. Tu palabra dice, a los que temen tú harás conocer tu pacto. Señor, que venga un bautismo, una llenura del temor reverente por tu Santo Espíritu, y que en nuestra vida podamos continuar el proceso de santificación y de maduración, para que de verdad todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre, levantando a Cristo. Te ruego, Espíritu Santo, que tus siervos puedan escudriñarlo todo y retener lo bueno, y de lo que haya bueno en esta enseñanza, te ruego que tú lo selles, lo confirmes, les permita y aún me permitas ponerlo por obra y que el diablo no lo pueda robar, como está esa advertencia en la parábola del sembrador. Gracias te doy en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Profeta, seguimos con la comunión. Ok, estaba esperando nada más que la introducción. Bien. No voy a leer el pasaje de 1 Corintios 11 porque sé que el profeta Jorge Ruiz lo leyó y ustedes lo conocen. Vamos a tomar el elemento. Tengo en mi mano derecha el pan. Muchas veces yo no leo la escritura no porque no sea importante. No, por supuesto que es importante. A veces por tiempo y a veces también tratando de enseñar algo con eso. Primero, enseñar algo históricamente. En los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de los 12 apóstoles de Pablo, no tenían una Biblia para leer delante. No fue sino hasta mucho después que ya se recogieron las cartas de Paulinas, de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan, de Judas, y se conformó la Biblia. Así que ese gran avivamiento que vemos en el libro de los Hechos y que vemos a través de las cartas apostólicas, la gente desarrollaba el oído y el corazón para el Espíritu Santo. No podían decir, hablan la Biblia y vamos a leer en 1 Corintios 11. No podían. Tenían que ser mucho más dependientes del Espíritu Santo. Por eso a veces yo cito la Escritura y continúo. Porque así pasaba en aquellos tiempos. No es que esté mal, para nada, para nada. Segundo, es obligarlos a ustedes a que tengan que discernir si lo que él le está diciendo está en la Biblia o no. Pero sobre todo a discernir el espíritu con el cual yo hablo o cualquiera les hable. Porque como dije hoy, aún cuando alguien les predica o les enseña, aún leyendo la Biblia, disciernan bien el espíritu y si viene de Dios o no viene de Dios lo que le están enseñando. Así que Dios nos permita con ese temor reverente, vamos a tomar la Santa Cena con un único propósito,
reconocer que Jesucristo es digno de nuestra vida. Él nos compró con su sangre, entregó su cuerpo, y tomamos hoy el pan haciendo memoria que este es un recordatorio que Él entregó su cuerpo, que hay un sacrificio perfecto, donde Él fue la ofrenda perfecta. Como dice el Salmo 40, es una palabra que Él citó en la eternidad y que le fue revelado por el Espíritu Santo al rey David o al profeta David. Sacrificios, ofrendas, holocaustos no te agradaron. El hacer tu voluntad, Dios mío, te ha agradado. Al tomar este pan, que el Espíritu Santo siembre en nosotros ese anhelo de levantar a Cristo y de caminar haciendo la voluntad del Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, porque la primera razón por la cual tú viniste a la tierra no fue a salvarnos. Nosotros los seres humanos no somos el centro del mundo. El Padre es el centro del universo. El Padre se manifiesta para que tú seas el centro del universo. Gracias por darnos el ejemplo de que todo es para la gloria del Padre. Aun si te honramos a ti, aun si proclamamos tu nombre, aun si doblamos nuestras rodillas y humillamos nuestro corazón, es para gloria del Padre. Gracias, Señor Jesús, porque hoy queda claro por tu sacrificio que todo es para la gloria del Padre. Comemos el pan. Por supuesto, ustedes saben que se nos enseña que al tomar la cena hemos de juzgarnos. No en el sentido de condenarnos, pues sí en el sentido de meditar, preguntar, Espíritu Santo, ¿hay algo particular que te haya ofendido? ¿Hay algo en lo cual ahora tengo que ponerme a cuentas contigo? ¿Hay algo que está afectando nuestra comunión, nuestra intimidad? ¿Hay algo que no está alineado a la voluntad del Padre? Sobre todo, Señor, ¿qué estás formando en mí? ¿Qué área de mi vida estás tratando conmigo? Y también recordar, dice, muchos no discernieron el cuerpo. Y ahí se refiere, uno, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto, tenemos que vivir una vida de santificación constante. Como dice Apocalipsis 22, el que sea justo, justifíquese más, el que sea santo, santifíquese más. Pero discernir el cuerpo también es que mi ofensa contra ti afecta a Cristo, porque tú, junto conmigo, junto con la Iglesia Universal, donde el Espíritu Santo es Señor, somos el cuerpo de Cristo. Es más, yo siento de parte de Dios hacer algo. Quiero pedirte perdón a nombre de cualquier ministro, de cualquier apóstol, de cualquier profeta, de cualquier maestro, de cualquier hermano, hermana que te haya ofendido. Recientemente o hace mucho tiempo, quiero pedirte perdón. Quiero ponerme en el lugar de cualquier persona que en el cuerpo de Cristo te haya ofendido, te haya humillado, te haya despreciado, te haya maltratado. Perdónanos, perdónanos. Te ruego que nos perdones. Y cualquier ofensa que te hayan provocado por el Espíritu de Dios, que es infinito y no tiene límites, yo te pido perdón. Y que tú puedas perdonarnos como cuerpo de Cristo. Y tú mismo puedas ser sano. Porque hay ciertas cosas que en nuestra alma no sanan si primero no fluye el perdón.
quiero que recuerdes que todos también hemos ofendido muchas veces. Como dice la palabra en Santiago, no hay uno que refrene su lengua de manera perfecta, solo el Señor Jesucristo. Entonces, también te invito a que consideres tus palabras. Yo muchas veces digo palabras de las cuales después me tengo que arrepentir y pedirle perdón a Dios y decir, Señor, cancelo esas palabras. Yo las cancelo. Y te pido perdón, a lo mejor ya no tengo la oportunidad de pedirle perdón a la persona y tengo que buscarla después, o ya no tengo la manera de resarcir el daño, pero por lo menos con el Espíritu Santo. Muchas veces me pongo a pensar en el conflicto tan triste entre Bernabé y Pablo. De acuerdo a las Escrituras, ellos nunca más se vieron y se ofendieron entre sí. Y si dos apóstoles maduros, pero no perfectos, llegaron a ofenderse tanto en una discusión, contienda no pequeña, podemos decir que hasta cierto punto es normal que suceda. Pero lo tremendo es que después cada uno diga, a mí se me fue la mano en esto y a mí en lo otro. Y en última instancia pedirle perdón a Dios. En el espíritu, aunque parezca que no, eso es importante. Y bueno, una vez poniéndonos a cuenta en todo, y en última instancia diciéndole al Señor, como decía David, perdóname aún de los pecados que me son ocultos, ¿verdad? Examíname, ve si en mí camino de perversidad y camino eterno, ¿verdad? El camino de verdad. Salmo 19, Salmo 139, al final de cada salmo. Pues ahora tomamos la copa. Puede ser con jugo, puede ser con un jugo color rojo, puede ser con un jugo color verde, puede ser con agua, ¿verdad? El elemento no es lo importante. Lo importante es la revelación. Ya sea con agua, ya sea con vino, ya sea con jugo. Lo importante es recordar. El Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Que por su sacrificio, la exposición de su sangre, tenemos entrada en un nuevo pacto. Que el libro de Hebreos dice que es el nuevo pacto, mejor pacto, fundado sobre mejores promesas. Muchas veces, en tiempos de oración, de guerra, de intercesión, citamos el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, morará por la sombra del Omnipotente, caerán a tu diestra, caerán a tu izquierda, a tu derecha, 1000, 10,000, todo lo más. Vendrá plaga y no te tocará. Gloria a Dios. En el nuevo pacto vamos todavía más allá. El nuevo pacto dice, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El nuevo pacto dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gracias al sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús también dijo, hagan memoria de mí, este es el nuevo pacto, y la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Al tomar la cena del Señor también hemos de recordar que Él va a regresar. Tomar la cena es creer que Él va a regresar. Así como cuando los esposados, cuando un hombre y una mujer en los tiempos bíblicos, el hombre se desposaba con una mujer, ¿verdad? Iba y pactaba con los padres, con ella, se iba a preparar una casa y cuando estuviera listo regresaba y la recibía en su casa. Por eso el Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a prepararles lugar, pero voy a regresar. Así que ahora recordamos que hay un nuevo pacto, que por la sangre de Jesús estamos en el nuevo pacto. Nuevo pacto cuya esencia no es ir a una iglesia, por supuesto que hay que ir. Por supuesto que hay que guardar los mandamientos, pero todo por el Espíritu.
No sea que habiendo empezado por el Espíritu, Gálatas 3, terminemos por las obras de la ley y las obras de la carne. Un nuevo espíritu. Ese espíritu es el que en nosotros pone un corazón nuevo, una mente nueva, escribe la palabra de Dios en nuestro corazón, escribe en nuestra mente. Nuestro espíritu renace y somos uno con él. Hacemos memoria de todas estas verdades de la palabra al tomar este elemento. Señor Jesús, te damos gracias. Padre, te honramos, exaltamos, glorificamos y yo te pido que Cristo sea levantado en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Paso la palabra.